que Él es digno de toda honra y de toda gloria. Amén. Vamos a poner este hermoso canto, portador de tu gloria, hermanos, y que verdaderamente seamos nosotros los que portemos la presencia de nuestro Dios. Antes estaba en el tabernáculo, ahora dice el apóstol Pablo, ahora ustedes son ese tabernáculo, donde mora la presencia de Dios en cada uno de nosotros. Amén. Vamos a entrar este hermoso canto. Sentado en su trono, rodeado de luz, y así vamos a pasar el lugar a la
a nuestro Dios, hermanos. Dice en Apocalipsis que cuando venció el Cordero de Dios, dice que todos aquellos ancianos se levantaron y glorificaron a nuestro Dios. Pero fíjese que en aquel día, hermanos, cuando dice que nos va a recompensar a cada uno según haya sido nuestra obra, nos vamos a dar cuenta que nosotros no hicimos nada, que en realidad quien lo hizo todo fue el Espíritu Santo en nosotros. Y dice su palabra que vamos a arrojar nuestras coronas delante de Él, porque Él fue quien lo hizo todo en nosotros. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Ojos de fuego, cuando abre su boca, eso es.
poderoso. Y más cuando se escuchó allá en el cielo que había vencido el león de Judá. Voy a invitar, hermanos, que abran su Biblia en Isaías 44. Vamos a leer ahí del 26 al 28. Luego después nos vamos a pasar al capítulo 45. Como yo lo tengo aquí, que me pongan bien. Vamos a ver los puntitos, aquí el versículo del 26 al 28 de Isaías 44. ¿Ya lo tienen? Dice así la palabra de Dios con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré. Que dice a las ciudades de caos y tus ríos haré secar. Que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada, y el templo serás fundada. ¿Cuál es su lugar, Señor? Estamos viendo estos hermosos capítulos, hermanos, que Dios, de alguna manera, en su amor, demuestra al ser humano que Él es el único Dios, el dueño de la creación, el dueño de todo lo que usted y yo podemos ver. Que hoy en día, ¿verdad?, se le da mucho crédito a la ciencia, se le da crédito a la evolución, se le da crédito a que hubo una gran acumulación de gases en el espacio y hubo esa Big Bang. Eso es. ¿Y que se formó la Tierra? Y les había dicho que en una ocasión escuché a un predicador decir que cómo era posible, porque la Tierra está donde tiene que estar, en el sentido de que no está ni muy cerca para que no nos quememos, si no existiéramos como el sol, ni estamos tan lejos para no morirnos de frío, sino que está donde tiene que estar. Y con esa exactitud tuvo que haber un creador, tuvo que haber un gran arquitecto que dice su palabra. La ciencia, hermanos, y el ser humano ha querido descreditar la palabra de Dios, ha querido engañar a la humanidad, dándole lo que le acabo de decir, créditos a cosas que con el paso de los años no se han podido comprobar. Que la ciencia primero supuestamente investigan y luego ya dicen que fue hecho, pero no han podido decir con exactitud. Bueno, ahora ya nadie se la cree, ¿verdad?, de que venimos del mono. Todos ellos, ¿verdad? Nosotros no. Todos ellos. Entonces, pero Dios muestra, hermanos, una y otra vez a través de su palabra, que Él es el Dios y que Él nos formó con un propósito. Y que todo lo que hay en la tierra, todo es con un propósito. Nada se hizo más, nada se hizo menos. Aún usted y yo somos hechos, o fuimos hechos con un propósito. Dicen, a veces he escuchado ahí grandes predicadores decir, y ahí de Génesis 1:1, que en principio la creación eran los ángeles. Ellos eran, porque allá en Isaías y en Ezequiel, ¿verdad?, nos hablan de ese gran querubín que dice que se paseaba en medio del Edén. Tú que estabas en el Edén, y dice que hacía música al caminar. Entonces se dice que probablemente que la primera creación fueron los ángeles, pero que aún allí hubo rebelión, hubo una gran rebelión, hubo un juicio y la tierra quedó desordenada y vacía. Así se ha escuchado y se predica en cuestión de Génesis 1:1.
Pero en realidad, hermanos, se dice que luego ya nosotros somos la creación. Pero fíjese que cuando los ángeles pecaron, Jesucristo no se hizo ángel para poder redimirlos o para poder salvarlos. Pero cuando el hombre pecó, entonces sí Jesús o Dios mismo se hizo hombre para redimirnos, para darnos una oportunidad más. Dice, lo hiciste un poco menor que los ángeles, pero que estamos aquí, hermanos, por su gracia y por su misericordia. Pero cuando Dios ve que su pueblo se está desviando, que su pueblo se está olvidando de Él, porque así decían en los versículos más arriba de este capítulo, dice, no te olvides de mí, que yo no me olvidaré de ti. Pero muchas veces con nuestras acciones, con nuestros comportamientos, le damos a entender a Dios que sí, se nos olvida. A veces nos acostumbramos y decimos, oh, no me acordaba que hoy es día de culto. O sea, nos olvidamos de Dios. Y aquí en este versículo 26 dice, yo soy el que confirmo la palabra de sus siervos y cumplo el propósito de sus mensajeros. El que dice de Jerusalén serás habitada y de las ciudades de Judá serás reedificada y tus ruinas levantadas. Les estaba dando una profecía, dice, para que cuando se cumpla, crean que yo soy ese Dios que se los dije. Acuérdense que les está dando pruebas de que los dioses de ellos no pueden decirles el futuro. Digo, desbarato el consejo de los adivinos y de los lectores del cielo y de las estrellas. Desbarato, es más, aún la ciencia dice, es necedad. ¿Por qué, hermanos? Porque dice, porque yo soy el único Dios y te voy a dejar todo escrito para que cuando suceda, creas que el Dios que habló por medio de ese profeta era el Dios que te creó, que te formó, que te escogió. Y mire que esta palabra se estaba dando 200 años antes de que sucediera. A veces, hermanos, Dios da palabra y como no vemos que se cumple luego dejamos de creer. Miren que esta profecía se estaba dando 200 años antes. Pero Dios sabía que alguien se iba a levantar, que más adelante iba a haber un hombre, decíamos la semana pasada, llamado Ciro. ¿Por qué dijo el nombre, hermanos? Para que cuando llegara este rey llamado Ciro, supieran que era la palabra que había dado el profeta Isaías. Porque si hubiera dicho, se va a levantar un hombre el cual va a reedificar a Jerusalén, ¿qué cree usted que hubiera pasado si Dios no hubiera dado el nombre? ¿Qué cree que hubiera pasado? Muchos se hubieran levantado diciendo que ellos eran. Y no se hubiera cumplido el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque Dios había dicho que 70 años iba a estar Jerusalén sin ser habitada. Que 70 años iba a ser destruida y que 70 años ni se iba a sembrar, dice, ni se va a escuchar tu alegría, ni se van a escuchar tus panderos, ni se va a escuchar tu danza. ¿Por qué? Porque no quisiste glorificarme a mí, que fui quien te creó, que fui quien te formó, que fui quien te escogió. Así que en 70 años, por 490 años, que no dejaste descansar mi tierra, que no quisiste cumplir mis mandamientos, que no quisiste ver mi poder y mi gloria, por esos 490 años, son 70 años que no la dejaste descansar, hablando del sábado. Así que Dios le dijo, no será habitada, pero después será habitada. Y vemos después que se levanta un profeta, aparte de Isaías, el profeta Jeremías. ¿Por qué? Porque sabíamos que son profetas y les llamamos profetas mayores, porque se cumple la palabra de él. Y lo más bonito es que dice, para que se cumpla la palabra por el profeta que la habló. Qué bonito, hermanos, que Dios confirme su palabra a través de sus profetas, a través de sus mensajeros. Dice aquí, a través de mis mensajeros cumpliré la palabra. Allá en segundo libro de Crónicas, 36 del 21 al 23 dice, para que se cumpliese la palabra de Jehová por la boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos.
Mas el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha encargado que edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y que suba. 200 años después, Dios despertó el espíritu de Ciro. ¿Para qué? Dice: porque él va a cumplir mi deseo, porque él va a cumplir mi propósito. Nosotros tenemos una palabra que se escribió, yo creo, más de 2000 años. No sé cuánto tenga cumplió 500 y feria de años de que nos tradujeron la Biblia a nuestro castellano. Y Dios nos pide muchas cosas a nosotros. Y qué bonito es cuando Dios despierta nuestro espíritu para hacer la voluntad de Él. No para hacer la voluntad de nosotros, para hacer la voluntad de Él. Porque pasados 200 años, un rey persa, Dios le despertó el deseo de conquistar la Babilonia. Dios le despertó ese deseo de ir y cumplir la palabra de Dios. Pero antes de eso, en Jeremías se cumplió lo que había dicho también Isaías: serás asolada. ¿Por qué? Ya lo predicamos mucho atrás. Porque no lo habían reconocido. Y aquí, hermanos, aquí en Crónicas se estaba cumpliendo que iban a ser llevados cautivos. ¿Cómo lo lograron, hermanos? Si era una ciudad fortificada, si era una ciudad rodeada con sus murallas, si era una ciudad bien fuerte y bien confiada, ¿cómo lo lograron? Se recuerda que también, igual que en Babilonia, estaban haciendo una fiesta. ¿Se acuerda que Dios les dice: sus sacerdotes se embriagaron y todos están borrachos? No, todos se hablaban dice: te hablan en balbuceo y ni entiendes, porque ellos han perdido mi espíritu. Y dice que el rey Nabucodonosor desvió el agua del río Éufrates, y por ahí pudieron entrar, hermanos, por ese estanque, y fueron y destruyeron Jerusalén, quemaron su templo, quemaron todo, y todos, 3000 gentes fueron llevadas cautivas. Fue en 3 partes la cautividad, en 3 partes se logró. Y qué triste, hermanos, después de ver una ciudad toda gloriosa, verla en ruinas. Eso sucedió 100 años después de la profecía. Cuando uno toma la palabra de Dios, hermanos, y la atesora en nuestro corazón, yo pienso que Dios nos recuerda cuando suceden las cosas. Podemos ver allá a un Pedro decir: esto es lo que dijo el profeta Joel, recordando la profecía. Cuando creemos la palabra con todo nuestro corazón. Pero este pueblo no la creyó. Pensó, como dijo una vez Sansón: también de esta me voy a librar. También de esta Dios me va a librar. Porque si algo hacía Dios, es que siempre estaba guardando el remanente fiel. Pero no fue así. Fue destruido. Dice Jeremías 50:38: se quedará sobre sus aguas y se secarán, porque es tierra de ídolos y se entontecen con imágenes. 51:36 de Jeremías: por tanto así ha dicho Jehová: he aquí que yo juzgo tu causa y haré tu venganza, y secaré su mar, y haré que sus corrientes quede seca. ¿Quién lo hizo, hermanos? En realidad, pues despertó el espíritu de Nabucodonosor y le dijo cómo hacer para que pudiera entrar y destruir Jerusalén, para que se cumpliera la palabra de los profetas. Así que aquí en esta parte del versículo 26 y 27 termina esa profecía, termina con la cautividad,
se termina el gozo de Jerusalén, queda todo en ruinas, que un día, hermanos, igualmente esta tierra va a quedar en ruinas. Estos grandes edificios que hoy vemos, esta gran ciudad que hoy vemos, que a veces nos admiramos de las obras tan majestuosas que hacen. Cuando andamos ahí en el centro o algo, vemos esos hombres allá, pero arriba, de un edificio pintando, poniendo espejos, y digo, ¿cómo pueden lograr mantenerse ahí arriba y poder estar edificando sin tener ese miedo a las alturas? Grandes edificios. Pero un día todo va a ser destruido. ¿Por qué? Dice, porque se entontecieron con sus imágenes. Porque la gente prefiere adorar imágenes que al Dios vivo. Porque la gente prefiere tener aún hijos de Dios, un Dios vivo, pero que está nada más para cumplir, como nos decían el jueves, para cumplir mis deleites, para cumplir mis deseos, pero no para yo cumplir su voluntad. ¿Se ha preguntado para qué le llamó Dios, hermanos? ¿Y qué pide de usted? ¿Qué es lo que pide Dios de nosotros? En una ocasión un profeta dice, ¿verdad? ¿Con qué me presentaré delante de ti? ¿Qué te daré? Si holocaustos no los quieres, ofrendas no las quieres. Y Dios le dice, ¿verdad? Quiero que hagas justicia, que te humilles delante de mí, que hagas justicia y que hagas misericordia. Quiero que hagas mi voluntad. Quiero que me preguntes qué es lo que quieres que tú hagas. ¿Qué es lo que yo quiero que tú hagas? Y este capítulo termina así, hablando ya en síntesis en todo lo que hablamos de este capítulo. Dice, el Señor hace una afirmación increíble en este pasaje y en estos versículos. Él proclama ser su Redentor, hablando de Israel, el Creador de cada persona, que te formó desde el vientre, el Creador de todas las cosas, que lo hago todo, más grande y más sabio que cualquiera, que deshago las señales de los adivinos, quien se mantiene a sí mismo, cumple el consejo de sus mensajeros, quien resucita ciudades muertas, que dice a Jerusalén serás habitada, quien tiene autoridad sobre la creación, que dice a las profundidades de caos. ¿Cómo puede Dios respaldar y confirmaciones tan grandes? Y el versículo 28, cuando Dios da todas estas referencias, esta profecía, fíjese que todavía Babilonia no era ni la gran potencia. Babilonia era alguien insignificante, hermano. No tenía tanto poder como lo iba a tener después. Porque ahí, como quien dice, la mayor potencia, la mejor, era Jerusalén. Ahí estaba toda la mercadería, por ahí eran todos los negocios, todo lo que se podía hacer en Jerusalén. Así que cuando se da esta profecía, Babilonia todavía ni era la grande, como después vemos decir a Nabucodonosor, no es esta Babilonia la que yo edifiqué. ¿Cuándo? Ya una Babilonia grande, que hoy si usted la busca en la historia, dicen, ¿verdad?, de aquellos grandes jardines colgantes que tenía la Babilonia, después se formó una ciudad fortificada de grandes puertas, hermanos. De hecho, allá en el lenguaje del arameo, allá de Mesopotamia, tiene un nombre raro, no recuerdo cómo se llama Babilonia, pero significaba, hermanos, cuando le pusieron el nombre de Babilonia, que se llamaba de otro modo, significaba puerta de Dios. Babilonia, o puerta de los dioses. ¿Por qué? Porque estaba llena de puertas, dobles puertas, y estaban tan seguros dentro de la Babilonia. Pero eso fue después, cuando Dios está dando esta profecía. Babilonia era alguien insignificante, pero iba a llegar el día en que se iba a cumplir la palabra, porque si algo dice Dios, es lo que leímos en el versículo 26, de que voy a cumplir lo que dije, lo voy a cumplir. No importan los años que pasen, hermanos, Dios no lleva prisa. Decimos muchas veces y escuchamos decir, tanto que dicen que viene Cristo y no ha venido. Tanto que dicen que se va a acabar todo y no se ha acabado nada. Oh, cuando
importa, nos vamos a volver a levantar. Pero no reconocen que tal vez es porque nuestros gobernantes y nuestros presidentes se han olvidado de darle la gloria a nuestro Dios. Se han olvidado de entregar nuestra ciudad a Dios. Lo primero que hacen es ir a Roma y entregar allá el poder. Y no reconocen a ese Dios. Pero el versículo 28 dice: yo soy el que dice a Ciro. Esta es profecía referente a Ciro. ¿Por qué no va aquí en el 28, hermanos? Va juntamente con el capítulo 45 y los primeros versículos, hablando de Ciro, quien iba a cumplir. Y lo que me llama la atención es que dice: Ciro, mi pastor. Y ese título es de nuestro Señor Jesucristo, que dijo: yo soy el buen pastor. Pero Dios lo miraba como su pastor. ¿Por qué, hermanos? Decíamos en días pasados, ¿qué es lo que hace un pastor o a qué está dedicado el pastor? A cuidar de las ovejas, porque ellos no se pueden cuidar solas. A darles el alimento, porque si usted no les da alimento, ellas no saben buscar el alimento. A tenerlas que asear y que limpiarlas, porque usted nunca ve a una oveja bañándose, o la ve ahí lambiéndose o algo. No. Y si el pastor no la trasquila, o así se dice, trasquila, la lana, la oveja puede morir del peso de la lana. Muere sofocada. Por eso cada año esas trasquiladores, ¿verdad?, donde les quitan toda la lana a las ovejas para que puedan seguir viviendo. Si el pastor no tiene cuidado, hermanos, de ungirla con aceite en su cabeza a la oveja, por eso David dice: unges mi cabeza con aceite. ¿Por qué? Porque si el pastor no la unge con aceite, vienen las moscas y se meten en sus orificios de sus narices y de sus ojos y de sus oídos, y entran y dejan querezas. ¿Y qué hace la oveja, hermanos? La oveja no hace esto. La oveja va y se golpea contra la pared con todo lo que siente en su cabeza, porque esas querezas se hicieron gusanos. Así que van y se golpean hasta que mueren. Así que el pastor tiene que ungirla con aceite para que no entren esas moscas a su cabecita y pueda seguir viviendo. ¿Qué estaba diciendo Dios de Ciro? Que Ciro iba a cuidar de su pueblo, que Ciro se iba a encargar de encaminar a su pueblo y de darles todo lo que necesitaban para edificar Jerusalén nuevamente. ¿Cuándo? 200 años después. 150 años para que se cumpliera y 200 para que regresaran a edificar Jerusalén. Y así que este versículo, hermanos, va juntamente con el capítulo 45. Dice: es el honor más grande de los hombres, más grande ser usados como instrumentos del favor divino para su pueblo, en las cosas en que los hombres se sirven a sí mismos sin mirar más allá. Dios hace que hagan todo su placer. Un pastor más noble que Ciro hace la voluntad de su padre hasta que su obra esté completamente terminada. Y lo más tremendo, hermanos, es que llama a un hombre que no es judío, lo llama su pastor, poniéndole el título de Jesucristo, que sí es judío y que también iba a cuidar a su pueblo. Allá en Esdras 1:1 dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Jehová a su ungido, a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo lo desperté en justicia, y enderezaré
voy a cumplir. Ahí. Ciro no pidió nada, hermanos, para ser instrumento. ¿Por qué? Porque usted y yo nos debemos de sentir privilegiados de ser usados por Dios, de ser instrumentos para Dios. Unos fueron instrumentos para deshonra, dice allá en las cartas a Timoteo, otros para honra. Vemos a Dios escogiendo a un Judas para cumplir su propósito. Vemos allá a un Juan el Bautista cumpliendo el propósito de Dios, bautizando a la gente. Pero todos, hermanos, fueron instrumentos por Dios. Qué bonito es que usted anhele, hermano, ser usado por Dios. Qué bonito es que usted diga, como dijo Jesús, he aquí he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Que usted y yo estemos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Le vuelvo a hacer la pregunta. ¿Le ha preguntado a Dios cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres que yo haga para ti? Porque en agradecimiento, hermanos, deberíamos de querer hacer algo para nuestro Dios. Hacer algo para Él. Una persona que está bien agradecida con alguien y dice, ¿en qué te puedo ayudar cuando necesites? Aquí estoy para ayudarte. No dudes en llamarme. Si usted y yo estamos bien agradecidos con lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, hermanos, si usted y yo estamos bien agradecidos de que nos haya perdonado, de que nos haya limpiado, de que nos llamemos hijos de Dios, de que hayamos sido adoptados, lo mejor que podemos hacer es de decirle, Padre, ¿qué quieres que yo haga para yo hacerlo? Y no es solamente de venir aquí, hermanos. ¿Qué hacer yo con mi persona? ¿En qué te puedo servir? ¿Qué puedo hacer, mi Dios, por ti? Que Dios vea nuestra gratitud, hermanos. Que Dios vea que verdaderamente estamos agradecidos. Así que el profeta aludió al rey que vendría y traería la liberación de Israel de su cautividad, allá en Isaías 41:2. Pero en este pasaje, en forma increíble, él lo menciona por su nombre, Ciro, a quien Dios en este lugar lo designó por su nombre 200 años antes de que hubiera nacido, para que esto pudiera ser una innegable evidencia de la certeza y de la exactitud del conocimiento que Dios tiene del futuro, y un argumento convincente y más apropiado para terminar con esta disputa entre Dios y los ídolos. En este pasaje, hermanos, y fíjense no nomás en esto, decíamos que Dios permitió dar el nombre y ponerle estos títulos a Ciro para que cuando viniera Jesucristo, hermanos, ellos creyeran a la profecía de Isaías, cuando habló allá en Isaías 6 que dijo, he aquí concebirá la Virgen y tendrá un hijo y llamará su nombre Emmanuel, para que pudieran creer a la profecía de Isaías de que él sí hablaba de parte de Dios. Era necesario que primero se cumpliera esto para que pudiera tener credibilidad cuando Jesucristo viniera. ¿Sí estamos entendiendo? Así que era una prueba de que Isaías hablaba de parte de Dios, como dice allí en el versículo 26. Primero mandó a Ciro y luego mandó a Jesucristo con los mismos títulos, porque ahorita en el capítulo 45 vamos a ver otro título de nuestro Señor Jesucristo en la persona de Ciro. Algunos, dice, fíjese bien, algunos creen aquí, hermanos, que cuando escribió esto Isaías no estaba el nombre de Ciro, que el nombre de Ciro lo pusieron muchos años después, cuando ya nació Ciro, cuando ya sucedió todo esto, que entonces pusieron el nombre de Ciro, pero que en realidad Isaías no había dicho ese nombre. Pero en realidad, hermanos, sí, no es cierto esa teoría, sí se dijo el nombre, y Dios da más pruebas de que lo que Él dice
Y que, hermanos, antes de que usted naciera, usted ya estaba en el pensamiento de Dios. Antes de que usted viniera al camino de Dios, usted estaba en los planes de Dios. ¿Puede decir amén? Fíjese que allá, para que Dios da pruebas, fíjese que también antes de que Josías naciera, Dios habló de Josías y de lo que iba a hacer Josías, y lo dijo por nombre, hermano. Y él todavía no nacía, todavía no existía. Por eso allá en Efesios dice que nos predestinó antes de la fundación del mundo. Usted y yo ya estábamos en los planes de Dios. Dice allá en el primer libro de los Reyes, allá en el capítulo 13, dice que estaba el rey Jeroboam. Y un día se le ocurrió entrar al tabernáculo, hermanos, y prender el incienso, algo que no estaba permitido a los reyes, porque o era rey o era sacerdote, pero no podía tener las dos funciones. El prender el incienso era de los sacerdotes, pero este rey, lleno de orgullo, creyó que él podía hacer lo que quería con las cosas de Dios y se atrevió a prender incienso, algo que no le era permitido. Y entra el sacerdote y le dice: no hagas eso. Y mire la palabra que le da: aquel que clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que en la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares santos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Sobre ti quemarán huesos de hombres. Cuando oye esta palabra, el rey dice que levanta su mano en contra de aquel sacerdote, en contra del sacerdote, y le dice, hermano, cuando extiende su mano, dice: atrápenlo y llévenlo a encarcelarlo. Dice que se le seca la mano al rey y le dice: esta señal te va a servir de que la palabra que estoy diciendo es verdad. Se quebrará el altar, se quebrará el altar y se derramará la ceniza como señal de lo que te estoy diciendo se va a cumplir. Cuando este rey extiende la mano y le dice: prendan a ese sacerdote, se enojó por la palabra que se le dio, porque se le llamó la atención. Dice que se le seca la mano y se quiebra el altar y se derrama la ceniza. En ese momento, así que aquel rey Jeroboam le dice: por favor, ora a Dios por mí y dile que restaure nuevamente mi mano. Y es restaurada nuevamente la mano de aquel rey. Pero allá en Segundo de Reyes 23, del 15 al 17, se cumple la palabra que fue dicha antes de que Josías naciera. Ya se había pronunciado su nombre. Pues que lleno, Segunda de Reyes 25, déjenme, ¿dónde está? Segundo libro de Reyes 23. ¿No ves? Es que traigo adelante la Rey. Muy bien. Ya lo tienen, hermano. Del versículo 15 al 17. Mire cómo se cumplió la palabra de este profeta de Dios, que Dios pronunció a Josías antes de que naciera y antes de que existiera. ¿Qué dice? Igualmente el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó y lo hizo polvo y puso fuego a la imagen de Acera. Y se volvió Josías
y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Después dijo: bien, ¿monumento es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron: este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Ve que Dios todo lo conoce. Antes de que Josías existiera, Dios ya sabía lo que iba a hacer y cómo se iba a llamar. ¿Cómo ven? Y allá en Génesis, ya no busque estas citas, allá en Génesis 16:11, Dios le dice a Agar que va a tener un hijo y que le va a poner por nombre Ismael. Allá en Mateo 1:21 le dice a María que va a tener un hijo y que llamará su nombre Jesús. Lucas 1:13 le dice allá a Zacarías, al papá de Juan, le dice que va a tener un hijo y que llamará su nombre Juan. Josefo, todos ellos, hermanos, antes de que nacieran, Dios ya tenía un propósito para ellos. Lo más bonito, hermanos, y lo más premiado es que lo hicieron lo que estaba escrito para ellos. Se dice que a lo mejor cuando Daniel leyó los libros, dice que a lo mejor le dijo a Ciro: mira lo que está aquí escrito de ti. Porque Daniel estuvo en el reinado de Ciro. Allá dice en el último versículo del capítulo 5 o 6, parece, donde dice que Daniel duró el reinado hasta llegar a Darío y Ciro. Y se dice que tal vez él le leyó y que por eso lo hizo. Pero igual, hermanos, usted y yo hemos leído la palabra de Dios. Está en usted el cumplir la palabra de Dios. Ahorita vamos a ver. Así que Josefo en sus escritos relata que Ciro encontró su nombre y que lo hizo. Ahora bien, vayamos, hermanos, allá al 45, versículos 1 y 2. Del 1 al 4. Y vamos a ver cómo este hombre cumplió lo que Dios le mandó que hiciese. Hablando de Ciro, alguien gentil, alguien que no conocía a Dios, pero que quiso hacer la voluntad de Dios. Quiso cumplir el propósito de Dios o el deseo de Dios. Ya lo tienen, Isaías 45, del 1 al 4. Dele desde el puro, por favor. Así dice Jehová a sus vidos, a Ciro, al cual tomé yo con su mano derecha, para sujetar naciones delante de él, y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Fíjese bien, aunque no me conociste, hiciste mi voluntad. Aunque tú no me conociste, ¿por qué? Lo conoció tal vez a través de Israel. Vemos allá a Daniel dando muestras de que ellos servían a un solo Dios. Y vemos que Nabucodonosor dice: a ningún otro Dios adoren, solamente al Dios que adora a Daniel. A pesar de ser alguien monoteísta, ¿sí se dice así, verdad? Ahorita veo aquí la palabra, que ya me estoy adelantando. Pero que adoraron a un solo Dios, aún así cayó en ellos la idolatría. Pero aquí sí, hermanos, que aunque no conocía a Dios, y le dice mi ungido, ¿sabe qué es mi ungido en la palabra hebrea o griega, hermanos? Acá en el Nuevo Testamento es Mesías. Él es el Mesías que va a dar libertad a mi pueblo. Él es el Mesías que les va a quitar de la cautividad. Él es el Mesías que los va a enviar para edificar nuevamente mi ciudad. Hablando de Ciro, de uno que no era judío. Él les va a dar libertad, que decíamos que allá en Isaías
¿Cómo lo logró, hermano? Ya no estaba una entremesa la hermana Josefina. Llegó tanto el orgullo de Nabucodonosor. Allá en el capítulo 5 usted lo puede ver. Llegó tanto el orgullo de él, de todo lo que Dios le dio, porque todos estos tesoros escondidos y todas estas riquezas, Dios se las estaba prometiendo a Ciro antes que Babilonia conquistara Jerusalén, antes que Babilonia fuera esta gran potencia de la que estaba hablando. Estaba llena de puertas, hermano. Muere Nabucodonosor, viene Belsasar, su hijo, hace una gran fiesta porque se sentían tan seguros dentro de su fortaleza, que dice que estaban haciendo fiesta y manda a traer los utensilios del templo de Dios y empiezan a beber y emborracharse con todo lo que había ahí en el templo. Se dice en la historia que tal vez hasta sus guardias tomaron, dice aquí, yo te abriré la puerta. Pero dice que Ciro desvió el río Éufrates para que se secara, pero Dios ya estaba diciendo que lo iba a secar, para que ellos pudieran entrar por esa puerta que se les olvidó cerrar. Era tanta la embriaguez que se les olvidó cerrar esa puerta. Y por ahí, en esa borrachera, en eso cuando se les apareció aquellas letras en la pared, Dios le dijo: tu reino se ha terminado, porque hiciste lo mismo que hizo tu padre. Te ensoberbeciste en tu corazón y creíste que eras tú quien había obtenido todas las cosas, y yo soy quien te las había dado, y no me reconociste. Por tanto, tu reino ha sido traspasado. En esa noche entra el rey Ciro y mata a este hombre y toma Jerusalén con todas sus riquezas. Así es como se cumplió la palabra de Dios a través del rey Ciro, un hombre que no lo conocía, pero que era importante que se le reconociera por su nombre para que se cumpliera la palabra dicha por nuestro Dios. Ahora bien, nosotros, dice allá en Efesios, que nosotros hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Busque ahí conmigo Efesios. Este hombre no conocía a Dios, pero aún así cumplió la palabra de Dios. Aún así, hermanos, dijo: voy a cumplir lo que está escrito de mí. Y lo hizo. Cumplió lo que estaba escrito de él. Hizo lo que Dios le pidió que hiciera. Construyó, mandó que construyeran. Usted lo puede ver allá en Esdras, donde él construyó todo lo que Dios le pidió. Esdras 1 y 2. Allá en Crónicas dice: así dice Ciro, rey de Persa: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha encargado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y que suba. Y empezó ahí, hermanos, a hacerse todas las cosas que Dios había hecho. Pero ahí en Efesios 1:9, ahora vamos con nosotros. Esto lo hizo Ciro. Ahora nosotros como iglesia, hermanos, ¿qué nos pide Dios? Yo sé que unos pocos textos, hay muchos. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios que quiere que hagamos usted y yo? Para que nosotros también cumplamos su voluntad. ¿Qué dice ahí Efesios 1:9? Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Dice: dándonos a conocer el misterio, hermanos, de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había puesto en sí mismo. ¿Cuándo lo pensó Dios, hermanos? ¿Cuándo? Y es un misterio, hermano. Por eso usted tiene que descubrir cuál es la voluntad de Dios para usted. ¿Qué es lo que quiere Dios que usted haga para Él? Miren el versículo 17 de ahí de Efesios 5. No pierda Efesios 1. Ahorita lo vamos a seguir ahí. ¿Qué dice?
5:17. Por tanto, no sean insensatos, sin entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Usted como iglesia de Jesucristo, usted como lavado con la preciosa sangre, usted tiene que saber qué es lo que espera Dios de usted y de mí, hermano. Este rey no conocía a Dios, pero aún así hizo la voluntad de Dios. Y aquí Efesios, el apóstol Pablo nos está diciendo que es un misterio, es algo que usted le tiene que preguntar a Dios, porque no a todos nos pide Dios lo mismo. Si usted se fija, Juan el Bautista le pidió algo. Si usted se fija, Judas hizo algo. Si usted se fija, Josías hizo algo. Jeremías, todos hicieron algo, pero porque dedicaron a preguntarle a Dios, ¿qué es tu voluntad? A lo mejor usted cree, hermanos, que está haciendo la voluntad de Dios y no está en la voluntad de Dios. A lo mejor usted está en un lugar que no es el que Dios tiene para usted y por eso no le ve el fruto, por eso no le ve que usted avance o prospere, porque tal vez está en un lugar equivocado dentro de la voluntad de Dios. Jesús dijo: vine a hacer la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es su voluntad, hermanos? Ahí mismo nos lo dice Efesios, capítulo 1, del 13 en adelante. Ahí mismo nos dice cuál es la voluntad de nuestro Dios, unas de tantas. ¿Qué dice? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué, hermanos? Para que fuésemos santos y sin mancha delante. ¿Cuál es la voluntad de Dios, hermanos? Que nosotros seamos santos y sin mancha. ¿Qué quiere? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nos apartemos para Él, que nos apartemos para ser usados por Él, hermano. Dios quiere instrumentos para usarlos para su gloria, no para gloria nuestra, para su propia gloria. ¿Cuál es la voluntad de Dios para usted? ¿Qué espera Dios de usted y de mí? Porque un día nos va a preguntar, hermanos, esta era mi voluntad y esto era lo que yo quería que tú hicieras, porque dice, antes de la fundación del mundo, Dios ya había planeado cómo sería usted y yo. Y ya nos limpió a través de la sangre de Jesucristo, pero ya nos apartamos del todo para nuestro Señor Jesucristo, para servirle a Él, para ser un instrumento para Él. Dice ahí el versículo 5 ahí mismo de Efesios: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto. ¿Cuál es la voluntad de Dios, hermano? ¿Para qué yo me tengo que santificar? ¿Para qué yo me tengo que apartar? ¿Para qué yo me tengo que dejar usar por Dios? ¿Para qué, hermanos? Dice, para ser adoptados sus hijos, para que Él se sienta complacido con nosotros, hermanos, para que Dios se sienta contento con lo que usted hace para Él. ¿Está haciendo usted para lo que Dios lo llamó a su camino? Dice aquí el versículo 6, ¿para qué? Dice, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. No es para gloriarnos nosotros, hermanos. No es para creernos nosotros como lo hicieron todos estos hombres, que después de que Dios les dio la gloria, después de que Dios les dio los tesoros, después de que Dios les dio las riquezas, no reconocieron a Dios, sino que se olvidaron de darle la gloria y la honra a nuestro Dios. Y Dios quiere que usted y yo le demos la honra y la gloria a Él. ¿Cómo? Comportándonos como sus hijos. Ahí dice el versículo 17, para ser entendidos y hacer la voluntad de Él. Que Él dice, que me des la alabanza, que me reconozcas en tu vida, que me hagas Señor de tu
muchas maneras de servir a Dios. Dice el canto, ¿verdad? Hay muchas formas de alabar su nombre y de exaltarte, oh Jehová. Hay muchas maneras. Si usted al venir a esta casa de oración, usted viene con esa gratitud, usted viene con ese contentamiento, usted viene con ese entusiasmo, hermano, de decir, a ver qué Dios pide hoy de mí, a ver qué Dios demanda hoy de mí, y hacerlo, hermano. ¿Para qué? Dice, para que Él sea glorificado, para que nosotros lo podamos honrar a través de nuestras vidas, para que la gente conozca a nuestro Dios, así como aquel Daniel que estuvo en el foso de los leones y en esa gran prueba, aquel rey pudo conocer al Dios al cual adoraba Daniel. Cuando usted está en pruebas, hermano, pueden ver en usted a ese Dios vivo. Pueden ver en usted esa paz que viene de parte de Dios. Dice allí mismo Efesios 1, el 11 y 12. En Él, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos, ¿para qué, hermanos? Para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Antes de que usted naciera, mi hermano, Dios tiene planes para su vida. Puede salvarnos, ya nos salvó. Pero muchas veces decimos, Señor, cumple tu propósito en mí. ¿Sabe cuál es el propósito? ¿Sabe qué es lo que pide Dios de usted? Porque dice que es un misterio. Algo que usted le tiene que preguntar. Algo que usted se tiene que acercar y decirle, ¿por qué vine a este mundo? ¿Y cuál es tu propósito? Porque antes de que usted naciese, ya estaba escrita su vida. Ahora falta que usted esté el hacer la voluntad de Dios, el hacer para lo que fue creado. Dice el Salmo 139, 15, 16, palabras de David: no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Mi embrión vieron tus ojos, y vi en ella todo lo que estaba escrito, y no faltó ni una palabra que estaba en ellas. Hay un texto que dice allá de Josué, y toda la palabra que salió por parte de Josué fue cumplida. Todo fue cumplido. Dios lo creó con un propósito, mi hermano, a usted y a mí. Desde que se estaba entretejiendo en el vientre de su mamá, Dios dijo, Él me va a servir para la alabanza, Él me va a servir para predicar, Él me va a servir para visitar, Él me va a servir para evangelizar, Él me va a servir como intercesor. ¿Qué es intercesor? Porque hay unos que tienen espíritu de oración, que siempre están intercediendo por la iglesia. No es de todos, fíjese. Pero hay alguien que tiene ese corazón de intercesor, que está intercediendo siempre por usted y por mí. Son ministerios que no se ven, pero que Dios sí los ve, mi hermano. Dios sí ve lo que usted está haciendo para Él. ¿Qué está haciendo usted para Él? ¿Qué estamos haciendo para Dios? ¿Por qué? Porque allá en Apocalipsis, vamos para allá. Bueno, le voy a leer. Busca Apocalipsis 20, yo voy a leer aquí el Salmo 47, 8. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Fíjese bien, dice, en el rollo del libro estaba escrito de mí, está diciendo el salmista. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Qué bonito es que usted y yo tomemos esa decisión de agradar a Dios con todo lo que somos, con todo lo que hablamos, con todo lo que miramos,
que nosotros esté, dice, fíjese, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Usted y yo podamos decir esta tarde, el hacer tu voluntad me es agradable. A veces no es el lugar que queremos, pero es el que Dios le plació. A veces a lo mejor no es el lugar que usted deseaba, hablando del cuerpo de Jesucristo, pero es el lugar que Dios le plació. ¿Por qué es tan importante, hermanos, saber por qué es el propósito de Dios? ¿Qué quiere Dios que yo haga para Él? Porque ahí en Apocalipsis 20:12 dice que un día nos vamos a presentar delante de Dios. Y usted y yo le vamos a dar cuenta de lo que estaba escrito que usted y yo teníamos que hacer para Dios. Y si no está ahí escrito, hermanos, o si no lo hice, entonces vamos a dar cuentas a nuestro Dios. ¿Qué dice ahí en Apocalipsis 20:12? Y a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y si fueron abiertos los libros, hermanos, aparte del libro de la vida, hay otros libros de usted, en los cuales Dios va a decir, Nereida, en mí estaba el que tú nacieras, y mi propósito era que tú hicieras esto otro y esto otro en mi obra, o en mi cuerpo, como lo quiere usted entender, o en mi camino, como usted lo quiere entender. Lo hiciste, hiciste mi voluntad. Si no fue así, vamos a responder. Si fue así, tendremos recompensa, hermanos, por lo que hayamos hecho. Dice, he aquí estaban escritas todas las cosas en el libro, todo lo que iba a ser mi vida y lo que yo iba a hacer para ti. Y me agradó el hacerlo, dice el salmista. Te voy a leer esta cita de Job 42:2, está en otra versión, por eso se lo voy a leer yo, está en la versión de las Américas. Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ninguno de tus propósitos puede ser frustrado. Ninguno de los propósitos de Dios pueden ser frustrados. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros, su iglesia? Allá en Romanos 12:1 y 2 dice que nos presentemos este cuerpo en sacrificio vivo, que nos presentemos delante de Él. ¿Para qué? ¿Por qué voy a presentar? Dice que cuando yo presento mi cuerpo en sacrificio vivo, dice, ese es tu culto, esa es tu ofrenda, eso es lo que tú ofreces. ¿Para qué yo me tengo que ofrecer en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios? Dice, para que sepas cuál es su voluntad agradable y perfecta. Para que yo sepa cuál es lo que Dios quiere que yo haga. Muchos hermanos estaban en el propósito de Dios, el apoyar la obra de Dios. Unos monetariamente, otros orando, otros sirviendo de apoyo. Hay mucho que hacer, hermanos, dentro del cuerpo de Jesucristo. Y allá en 1 Tesalonicenses 5:16, la voluntad de Dios, dice, es que tú estés siempre gozoso. La voluntad de Dios es que tú ores sin cesar. La voluntad de Dios es que tú des gracias por Dios en todo y por todo, porque esa es su voluntad. Que por todo estemos contentos, que por todo le demos gracias y que esté en nosotros el hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque un día, ahí es donde se quedó en Apocalipsis 22:12, con esto terminamos. Porque un día, hermanos, usted y yo vamos a estar delante de nuestro Señor y vamos a darle cuentas. ¿Qué dice? He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Lo voy a leer en la versión actual. Pongan atención. Yo vengo pronto y traigo el premio que le daré a cada persona de acuerdo
y nos galardone. Qué bonito va a ser que en aquel día le digamos: Señor, en mí estaba el hacer tu voluntad. Y lo entendí. Es un misterio que usted le va a preguntar a Dios. Pero una de las cosas dice: quiero que estés siempre gozoso. Haya dinero o no haya dinero. Estés en problemas o estés en paz, estate contento. Ora siempre. No dejes de orar nunca. Ora siempre. Y dame gracias por todo. Y preséntate en un sacrificio vivo, porque ese es el culto que a mí me agrada. ¿Para qué? Dice: para que sepas cuál es mi voluntad. ¿Qué es lo que yo quiero hacer contigo? ¿De qué manera te quiero usar? ¿De qué manera me quiero mover a través de ti? Israel fue escogido para dar a conocer a Dios. Dijo: te escogí para darme a conocer y no lo hiciste. Te escogí para que llevaras mi salvación y no lo hiciste. Por eso nos mandó a la cautividad. Muchas de las veces los problemas y las dificultades que tenemos, hermanos, no es porque es la voluntad de Dios, es que tal vez estamos fuera de la voluntad de Dios. Estamos haciendo algo incorrecto. Y es del modo que Dios nos hace o nos quiere hacer voltear a Él para que preguntemos el misterio de su voluntad. ¿Cuál es? ¿Por qué y para qué fui predestinado y por qué fui escogido para estar aquí? A lo mejor para que desee, como decía nuestra hermana Josefina, para que usted dé a conocer la salvación en su familia, a sus vecinos, tal vez para que oren por alguien. Hay dones, hay talentos, pero algo Dios tiene para cada uno de nosotros, porque todos los miembros del cuerpo, por muy insignificantes o muy escondidos que estén, hermanos, todo sirve para algo. Todo Dios lo usa para algo. Así que ojalá y usted y yo en esta tarde le digamos: Señor, y el hacer tu voluntad, como dice aquí el Salmo 40, 7 y 8. Entonces dije: aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Que ese sea nuestro anhelo y ese sea nuestro deseo en este camino de nuestro Dios. Amén. Pongámonos. Padre, te alabamos en esta hora y te damos gracias. Gracias, mi Señor y Dios, porque estos hombres, unos te conocían hablando de los profetas, pero este hombre, Ciro, no conociéndote, mi Dios, te conoció a través de tus hijos, de esos hijos que no se dejaron doblegar por nada, de esos hijos tuyos que no renegaron, Señor, el estar cautivos, sino que esperaban con paciencia el ser liberados de la cautividad. Anhelaban, Señor, el ser liberados, Padre. Y que nosotros, Señor, mientras seamos liberados de este mundo, Padre, mientras seamos arrebatados de este mundo, que nos dediquemos a preguntarte: ¿cuál es tu voluntad, mi Dios? ¿Qué hay escrito en el libro de la vida, en el libro de mi vida que yo tenga que hacer para ti? Porque un día yo me presentaré delante de ti y te daré cuenta del propósito que tú tenías para mí, de la voluntad para por que tú me escogiste, porque fuimos predestinados, como dice el salmista, mientras entretejían mis tendones, mis tejidos en el vientre de mi mamá, tú estabas escribiendo mi vida, de lo que yo iba a hacer y de lo que iba a hacer para ti. Pero ahora está en nosotros, Señor, si queremos hacer tu voluntad, si queremos hacer para lo que nos has llamado. Que cada uno de nosotros te preguntemos: ¿cuál es tu voluntad, Señor? ¿Qué es lo que quieres que yo haga para ti? Que yo lo haré con gusto. Señor mío, que haya esa disposición, porque como nos has dicho en esta noche, en esta tarde, he aquí vengo pronto. Vengo muy pronto y serán abiertos los libros. No solamente el libro de la vida, sino los libros, Padre, que están en el cielo. Ayúdanos a que un día nos presentemos delante de ti aprobados, como buenos siervos, que usamos bien la palabra tuya,
que la aplicamos en nuestras vidas y que con gusto la cumplimos para que tu nombre fuera glorificado, para que tú fueras exaltado, para que tú fueras dado a conocer. En esta hora te alabamos y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús.